cierto? Gloria al Señor, pero nada que no se pueda solucionar, porque no tenga solución. Gloria al Señor. A ver, la encargada de los niños, por favor, poniendo un poco de orden. Así como apapachamos a los niños, de pronto necesitan también sus llamaditas de atención, ¿cierto? Así es. Y creo que hay mucho que hablar. Algo que pues yo he indicado mucho. Amor sin disciplina daña. ¿Me escucha? Amor sin disciplina daña y puede destruir. Y disciplina sin amor también daña. ¿Me explico? Yo lo viví con los hijos que Dios me dio, porque de los 3 hijos que Dios me dio, a 2 les apreté, los discipliné sin mucho amor, fui severo, y eso generó cosas en ellos que a la fecha pues Dios está tratando con cada uno. El menor de ellos jamás recibió disciplina, creció como las plantitas del campo pasan silvestres. No quieran saber cómo es. ¿Sí me explico? A veces caemos en extremo nosotros, pero es importante nosotros como hijos de Dios. Yo cometí muchos errores, aún estando en el camino de Dios, aún ministrando cometí muchos errores, demasiados para la obra de Dios. Cometí muchos errores, pero algo que Dios me dijo hace poco: como ser humano cometiste errores. Dijo, pero tenías buena intención. Tu intención era formar a tus hijos. Pero ahora déjame eso a mí, no me estorbes, en otras palabras. Ahora es el tiempo de corregir deficiencias. Por eso siempre he dicho, si este hijo está aquí conmigo, es decir, Leo, Helio, no es porque yo haya sido un buen padre. ¿Me explico? A veces cuando caemos en el extremo, Casani, ¿cierto, Marcos? Como padres, de ser permisivos, de ser tolerantes, de ser indulgentes. ¿Sí me explico? Permisivos, tolerantes, indulgentes y pacientes. Que en ciertas ocasiones Dios lo es así con nosotros, pero Él es perfecto, Él tiene sus propósitos. Pero nosotros pensamos como padres, y hablo como varones y como varonas, pensamos que porque somos permisivos con los hijos, les estamos haciendo bien, cuando realmente les estamos haciendo daño. Que a veces hay que disciplinar, así como se les demuestra el amor, también hay que demostrarles que hay límites. ¿Me explico? Y que esos límites los hijos deben conocerlos para aprender a no rebasar esos límites. Porque a veces pensamos que porque han tenido carencias, por ejemplo yo, incurrí en el vicio de pensar que como le apreté mucho al mayor, al menor lo dejé libre, le solté la rienda. Y créanme, ha sido un remar contracorriente
que si les platicara lo que ha pasado, quizás hasta se sorprenderían. Y eso me costó y me sigue costando. Porque empezando no solo por ellos, sino por nosotros como padres, que no ponemos límites y en vez de permisivos, en vez de tolerantes, en vez de indulgentes, nos volvemos solapadores, alcahuetes. Para quien no saben, porque repito, esa transmisión llega a muchos lugares. Lo que en México se conoce como alcahuete o solapador es una persona que, aunque vea que sus hijos están haciendo daño, en vez de corregirlos, los defienden y ¿qué? Apapachamos. Los apapachan. Es como el hijo que en la escuela se droga, que es ya muy común, ¿cierto, Karina? Muchos jovencitos de 13, 14, 15 años ya en las escuelas, hasta menores, están drogándose. Allí en el salón, y los maestros los dejan, no les dice nada. O de pronto un maestro firme le llama la atención, manda a llamar a los padres, y los padres, en vez de poner manos a la obra, se ponen histéricos y se ponen históricos, y van y reportan al maestro para que lo corran. ¿Y saben qué desgraciadamente pasa? Corren al maestro, lo despiden, porque ahora ya no se le puede decir nada a los nenes, porque los primeros que brincan son los padres. Sé que esto levanta puya en muchos, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque se han introducido tantas y tantas herejías destructoras en la palabra de Dios, en la enseñanza, en el pueblo de Dios? Les diré por qué. La mayoría de esas herejías, la mayoría, aunque no todas, han provenido de jóvenes que llegan a la iglesia con sus ideas, que no se han despojado, que no se han arrepentido y que pretenden seguir allí haciendo lo que hacían afuera. Y lamentablemente por ministros alcahuetes, solapadores y sinvergüenzas. ¿Cierto, Marcos? Porque si yo como ministro, pongo a alguien a ministrar, es porque primero consideré su conducta, consideré sus frutos, Marcos. Consideré si es apto o no es apto. Anoche hablábamos acerca de ello, ¿cierto, Casano? Y algo que vemos en el libro de los Hechos, por eso se llama el libro de los Hechos, porque les dije claramente anoche, es el modelo conforme a la Escritura que Dios determinó para su pueblo. Y una de las cosas que vemos aquí, primero, son bases que Dios dejó claras para elegir personas que ministren. Una de ellas, ya lo dije, es que tengan ¿qué? Llamado. Que tengan un llamado. Hay gente que quiere estar aquí al frente y hace y deshace con tal de lograrlo, cuando no tiene el llamado para la alabanza. ¿Cierto, Casari? Tal vez Dios lo llamó para limpiar las bancas, para que los hermanos lleguen y se sienten. ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿El que dirige alabanza o el que
colabora para que los hermanos estén, digámoslo así, cómodos. Si hacemos un orden de importancia, nos damos cuenta que todo es importante. Por una o por otra cosa, para una o para otra cosa, todo es importante. Pero hay gente que no quiere servir, Veíamos anoche en el libro de los Hechos que hubo murmuración entre los hermanos, porque ya en aquel entonces ya había elitismo, ya había segregación racial y desatendían a las viudas griegas por darle preferencia a las viudas hebreas. Los discípulos convocaron a la multitud ¿de qué? ¿De gente? De discípulos. Convocaron gente a la cual Dios les indicó que debían llamar discípulos. No convocaron neófitos, ¿cierto, hermanos? Convocaron a la ¿qué? A la multitud. Y les decía a los hermanos anoche, tenemos la idea de que los apóstoles eran los discípulos, pero no eran los únicos discípulos, porque habla de una ¿qué? Multitud de discípulos. Había muchos como Pedro, como Juan, como Santiago, como Judas. Había muchos, no el Iscariote, sino el otro. ¿Recuerdan que había dos Judas ahí, entre los discípulos? Judas Iscariote y Judas ¿qué? Se los dejó de tarea. Yo recuerdo que está, búsquenlo, está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquenlo ahí. Ahí lo encontrarán, segurito lo encuentran. ¿Saben por qué hago esto? Para motivarlos a leer, a buscar. Ustedes se quedaron con la duda hoy. Si realmente les interesa, llegarán a su casa o en el camino hacia su casa irán pensando, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y sacarán la escritura y empezarán a buscarlo. Ay, el hermano dijo. Hasta que lo encuentren. No se aburran, no se desesperen. Busquen, escudriñen. Eso es escudriñar. Pero había muchos discípulos, repito, como ellos. Había una multitud. ¿Cuál fue la diferencia? En este caso, que el Señor Jesús, el amado Jesús, eligió, dice que eligió a 12, pero los eligió de entre una multitud. ¿Por qué? Porque discípulos hay muchos, pero cuando viene el tiempo de prueba, cuando viene el tiempo de lucha, cuando viene la palabra dura, como aquella ocasión, recuerdan que Jesús habló de comer su carne y beber su sangre, y los discípulos no entendieron esa palabra, ¿recuerdan? ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, Karina? Lo dejaron. Volvieron atrás. Y eran discípulos. No eran personas. Y hablar de discípulos no es solamente ser un seguidor. Como hoy
porque que en vez de discípulos vemos prosélitos. ¿Sabe qué es un prosélito? Es una persona que lo llevan, lo jalan, lo traen, lo convierten de su creencia a mi creencia. Es un acarreado. Un acarreado. En lo secular, en los sindicatos de trabajadores les llaman ¿qué? Paleros. Paleros o borregos. O borregos. Paleros o borregos. Son palabras despectivas para describir a una persona que sigue por un interés personal, porque les pagan, porque les gusta el asunto y colaboran con sus líderes. Otros lo hacen por convicción. Pero en el pueblo de Dios hay dos tipos de personas: los que están por inducción, es decir, los que algo los induce, un interés personal que nada tiene que ver con Dios, y los que están por convicción, que son aquellos que están por el Señor, no por el hombre. Y hoy vemos ese vicio en la iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces, en base a eso, vemos que hay tantos vicios en la iglesia, hay tantos vicios en el pueblo de Dios. Yo uso la palabra iglesia, aunque Dios prefiere llamarlo ¿qué? Mi pueblo. Pero veíamos a través de esta historia en el libro de los Hechos que eligieron personas. ¿Para qué, Casalí? Para servir a las mesas. Eligieron personas para servir a las mesas, pero ¿cuáles eran las cualidades de estas personas? ¿Eligieron a cuántos? 5. Fueron 7, ¿no? A 7. ¿Sí sabían eso? Eligieron a 7, a los cuales llamaron diáconos. ¿Recuerdas eso, hermanos? Los llamaron ¿cómo? Diáconos. Que estaban escogidos para servir a las mesas. ¿Que es importante cualquier función en el pueblo de Dios? Sí lo es. Que si vas al lugar donde te congregas y tomas la escoba y te pones a barrer, ¿será importante eso? ¿Será importante que vayas porque es algo que sentiste, que te nació? Y eso vino de Dios. ¿Vas a lavar los baños? ¿Será vergonzoso? No. ¿Será denigrante? Pero hoy para muchos sí lo es. Porque hoy todos quieren un puesto, todos quieren un huesito en el ministerio. Pero algo que, una de las cualidades, o más bien la cualidad o la característica más importante para elegir a estos 7 hombres, es que dice que eran hombres llenos de sabiduría. ¿Y de qué, Marcos? Llenos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Y tenían integridad. Eran íntegros, eran personas íntegras. De buen testimonio. De buen testimonio. Eran personas, curioso, 3 cosas: de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que ellos eran tan capaces de hacer lo mismo que hacía Pedro, lo mismo que hacían todos los demás discípulos. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Se dan cuenta? Hoy ya no vemos eso, Casano. Hoy solo vemos el qué? El dedazo. Hablábamos acerca de las actitudes que hoy tienen los ministros, ¿cierto? Que había un pastor, llegó otro pastor y le dijo: hermano,
¿por qué no preparas gente y delegas responsabilidades? ¿Sabe qué contestó este hombre? ¿Recuerdas eso? Dijo yo, darle poder a otra persona para que venga y me dé órdenes y me mangonee, ni no. ¿Cierto? Él era el Dios en ese lugar. Lo que él decía, eso se hacía. En su iglesia. ¿Saben que hoy eso es tan común en las iglesias? El pastor, que para empezar algún día, hemos hablado acerca de los dones y los ministerios, pero no toqué ese punto. Lo toqué así muy superficial, porque es un tema muy espinoso. Existe el pastorado, como lo manejan, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué vio Dios en Moisés para tener que mandarle a su suegro Yetro a darle una lección a Moisés? Consejo. Una lección. ¿Qué vio Dios en Moisés? Él era el más manso, fíjense bien. Dijo, por palabra de Dios, no hay otro hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Eso lo dijo de alguien más, también lo dijo de Job. ¿Has considerado que no hay hombre más manso que él sobre la tierra? Y para que Dios diga eso de alguien, de uno de sus hijos, es porque realmente Dios lo ha visto tal cual es, pero eso no exenta de que nosotros como seres humanos estemos libres o exentos de cometer errores, de enseñar cosas que no convienen, de hacer cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Siempre lo he dicho. ¿Cuántas cosas enseñé hace años? Yo lo llamo burradas. Sí. Ahora que Dios me ha quitado vendas, me he dado cuenta que eso solamente fue como la punta del iceberg. ¿Sabe qué es un iceberg? Un témpano de hielo flotando en el mar. La punta del iceberg. Pero realmente la masa grande está abajo del agua. Y ahora que Dios ha ido quitando vendas, me he dado cuenta de cuántos errores he cometido. Pero para que esto llegara, para que yo llegara a este estado, Dios ha tenido que tratar conmigo de una manera dura y severa, que es lo que muchos ministros necesitan. Todos necesitamos que Dios trate con nosotros. Todos. Si tú piensas que eres perfecto, si tú piensas que ya lo hiciste, si tú piensas que lo que tú piensas, sientes, dices y haces es lo correcto, déjame decirte que ese es tu peor pecado. Pensar que ya no necesitas a Dios. Pensar que lo que tú piensas, que lo que tú dices, que lo que tú sientes, que lo que tú haces, eso es lo correcto. ¿Qué vio Dios en Moisés? Lo que vio y lo que ve hoy en muchos, por no decir en todos, pero hablando de un ministerio, ¿qué vio Dios en Moisés? ¿Sí están entendiendo el punto? Moisés estaba queriendo y pretendiendo gobernar al pueblo solo. Solo. Y eso le acarreó situaciones. Vamos, ni Aarón, a pesar de que Dios le había dicho que Aarón era su sacerdote,
Ni con eso Moisés había entendido el punto, hasta que Dios le mandó a su suegro Jetro, para decirle: ¿qué es esto que estás haciendo? Lo primero que hizo fue cuestionar a Moisés. ¿Qué te pasa, Moisés? ¿Acaso piensas tú hacer todo? ¿Eres el todólogo como los de hoy, no? Que el pastor es el todólogo. Lo que el pastor dice, eso es ley. Por eso hemos dicho aquí repetidas veces, nosotros criticamos al catolicismo, que porque tienen un papa, que lo que el papa dice, eso es, aunque no esté en la escritura. Es que los evangélicos también tienen su papa. ¿Quién es su papa? ¿Que ahí sería su papá? No su papa. Porque las papas, un día una mujer dijo, para mí, y lo dijo una mujer que visitaba cárceles y predicaba en hospitales, una mujer que andaba movida de arriba abajo predicando la palabra. Pero ella tenía un dicho, traía algo contra los varones, porque jamás pudo superar su situación de joven. Y cuando Dios la llamó para servirlo, ella siguió con ese vicio. Ella decía, para mí todos los hombres son unas papas enterradas. ¿Saben que hay muchos en el pueblo de Dios? Muchas mujeres que traen cosas contra los hombres. ¿O muchos hombres que traen cosas contra las mujeres? Siempre ahí en el lugar de provisión, cuando llegan parejas y empezamos a hablarles de la palabra, el consejo es, oye, ámense, cuídense, procúrense, valórense. Tú, muchacha, valora a tu varón. Tu varón, valora a tu varona. Sí, Señor, gracias por el consejo. Gracias por el consejo. Porque hoy les digo, la mujer exige respeto del hombre. Exige, es que la Biblia, y agarran la Biblia, y hablo de mujeres que conocen, hombres que conocen la palabra. La mujer agarra la Biblia, ¿y qué dice? La Biblia dice que tú me debes tratar, ¿cómo? Como vaso frágil. Ay, qué ternura, ¿sí? Y sí, dice la Escritura que el varón debe tratar a la mujer como vaso frágil. Pero ¿qué le dice a la mujer? ¿Y tu mujer? ¿Qué? Debe sujetarte. ¿Tu mujer? Las hermanas, nada más. Ya ve, ¿cómo si hay un problema aquí? La mujer respete a su marido. Y honrelo. ¿Respete qué? Al vecino. A su marido. Respete a su familiar. No, dice respete a su marido. Así que debe ser Mutuo. mutuo. Si la mujer exige respeto, que la traten como vaso frágil, entonces la mujer también debe respetar a su marido. Y si el marido quiere que la mujer lo respete, entonces el marido debe tratar a su esposa como vaso frágil. Un día tenía a mi esposa sentada, estábamos ahí en el lugar de provisión y sentada aquí en mi rodilla. Era una posición que siempre teníamos ahí en el trabajo. Siempre yo me la sentaba en mi rodilla, la abrazaba. Un día llega una mujer y dice, qué bonita pareja.
qué bonita pareja. Gracias, señora. Se ve que se quieren mucho, ¿verdad? Pues, señora, sí nos queremos mucho. Tenemos problemas, como todo el matrimonio. Pero, pues, nada que no pudiera solucionarte, Gazali. Simple y sencillamente que en un matrimonio debe haber un balance, ¿no? Siempre les digo, 50-50. Cuando el marido da el 45, la mujer debe dar el 55. Y cuando la mujer da el 40, el varón debe dar el 60. ¿Me estoy explicando? Debe practicar la tolerancia, la paciencia, el dominio propio. Digo, a veces la palabra de Dios es solo teoría para muchos. ¿Se ve que se quieren mucho, verdad? Sí. Se ven bien, ¿eh? Qué bueno ya. Y de pronto que escupe. Ya los veré en unos años. Y así como esa mujer, y estoy hablando de una mujer mundana, hubo mujeres y hubo varones dentro del pueblo de Dios que nos decían lo mismo siempre. Por eso decimos que en el pueblo de Dios ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y hablo de personas que ministran, hasta la fecha ministran. Me dice ayer un hombre, son personas, porque estamos hablando de otro tema. Dice que no solamente no son felices, me dijo así, no son felices y no pueden ver felices a nadie. Él me lo dijo, un mundano. Dijo, son personas que disfrutan y son felices haciéndole daño a los demás. Me lo dijo un mundano. Y sí es cierto. Pero bueno, ustedes dirán, ya saliste del tema, hermano, pues tal vez un poquito, ¿no? Pero esta instrucción, y como se los dije en otra ocasión, aquí no estamos para acariciar la orejita. A ver, hermana Yola, acaríciale la orejita a la hermana Laura, por favor. Acaríciase. Ay, hermanita, qué bueno que andas mal. Qué bueno que andas mal. Tampoco estamos aquí para endulzar el oído. ¿Qué es lo que hacen hoy en los altares? ¿O no, Casani? El hermano Casani ya de pronto nomás se frunce. Ya se acostumbró, ya se le hizo un hábito espiritual. Qué bueno que se te haga un hábito espiritual el ser humilde. Y el reconocer y el aceptar cuando te equivocas, cuando decimos la estoy regando, y cuando el hermano viene y me hace una pequeña llamada de atención. La escritura le llama ¿qué? Exhortación. ¿Cómo lo llama? Exhortación. Entonces, en base a eso, vemos que necesitamos enseñanza. Se los dije en otra ocasión, mucha gente cuando empieza a escuchar la palabra y no le gusta, hacen lo que los discípulos, se van. Y anoche, hablando acerca de eso, le dije al hermano Caseni, ¿recuerdas lo que dijo el Señor? Cuando volteó, miró que se fueron y miró a los que le quedaban. ¿Qué les preguntó? ¿Ustedes también quieren? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Cómo decimos aquí en el mundo nosotros, los humanos, Karina? Si no te gusta. Si no te gusta, ¿qué? Les boda de guarachazo. Llégame. ¿O no decimos así? ¿No te parece? ¿Esto te enoja? ¿Esto te molesta? Pues entonces, ¿a qué vienes aquí? ¿Piensas que esto es un club social? Mucha gente tiene en las congregaciones, las tienen en la iglesia como un club social.
Porque en eso han convertido hoy a la iglesia, en un club social, donde hacen lo que se les da su rechoncha y regalar la gana. Y Jesús nos da una lección cuando dice: ustedes también se quieren ir, váyanse. Son libres de mi yugo. Váyanse, no los quiero aquí. Porque el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. En este lugar quiero decírselos hoy: Dios quiere formar discípulos. Discípulos que hoy sí, mañana no. ¿Es eso lo que el Señor quiere? No. Él dijo: ¿quieren tirar la toalla? Un día nos habló. A mí me ha tratado como... Y me dijo: ¿quieres tirar la toalla, Santiago? No le contesté. Contéstame, respóndeme. ¿Quieres tirar la toalla? Digo, mi actitud decía que sí, quería tirar la toalla. Pero mi espíritu decía: no, porque yo sé las consecuencias si vuelvo a tirar la toalla, si vuelvo a tirar la toalla. Si hasta hoy todo lo he perdido por él. Perdí familia, perdí matrimonio, perdí todo por él. Caí enfermo. Bueno, si les platicara, sería tremendo. Imagínense si yo volviera a tirar la toalla. ¿Saben qué es tirar la toalla? En el boxeo, cuando un boxeador le está tundiendo al otro, el manejador del boxeador que está perdiendo lanza la toalla, una toalla blanca, ¿cierto? Para decirle al árbitro: para la pelea porque están masacrando a mi peleador. Y muchos creyentes pretendemos tirar la toalla cuando el agua nos llega al cuello. Y es cuando Dios dice: ¿esto nos ofende? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Y en son de broma le dije al hermano Casal: adelante. ¿Qué me dice? Sí. Me digo que sí. Pero aquí sigue. Pero aquí sigue. Su carnota dice que ya no aguanta a los hermanos, pero su espíritu anhela al Señor. Ya te dije que mi sueño era estar con ustedes. Ahora mi pesadilla es acostarme. Pero es que, mira, si el reino de los cielos se estremece, escucha, si el reino de los cielos se estremece y hay fiesta, cuando un pecador se arrepiente, un pecador, ¿a Dios para qué le sirve una multitud de gente infiel? ¿Para qué le sirve a Dios una multitud de hijos mundanos? ¿Para qué le sirve a Dios una multitud de cientos de miles De tibios. tibios o fríos? Por eso el Señor dijo, y fue claro, específico: el que toma el arado y mira para atrás no es digno de mí.
Un día pregunté a un varón que conoce del campo, yo no entiendo cosas, le dije, aunque soy de provincia, pero hay cosas que todavía no sé. Exactamente qué significa voltear. Y me dijo, es un hermano, fíjate bien, un hermano que en algún tiempo me pidió que le enseñara cómo enseñar. Ya te imaginas quién es. Y me dijo, mira hermano, lo que pasa es que cuando un campesino va con el arado y si de pronto voltea, se descuida por un momento y la cuchilla del arado es una cuchilla curva que cuando van jalando los animales va abriendo un surco. Dice, si la de malas se topa con una piedra, la cuchilla se puede romper. O se puede empezar a desviar del surco. Porque el boyero, así le llaman en la escritura, boyero. ¿Boyero por qué? Porque las yuntas son jaladas, ¿por qué? Por bueyes. ¿Sí? Por eso les llaman boyeros. Entonces, si el boyero se descuida por ir volteando a ver quién sabe qué cosa, o como la mujer de Ruth, volteando a ver lo que va dejando. Cuando yo menciono lo que me ha costado, no es porque esté volteando, me esté lamentando. Si se los digo es como testimonio, para que sepan que para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Porque una de las herejías destructoras que se enseñan hoy es de en la familia unida está Cristo, en la familia dividida es porque andas mal con Cristo. ¿Quién te dijo eso? Si la Escritura dice, yo no vine a traer paz sino espada, porque desde ahora el esposo estará dividido contra la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente no quiere dejar a sus terafines? ¿Sí saben qué es un terafín? Ya les expliqué, ¿o no? Un terafín. Hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Pero un terafín es un ídolo. No es un ángel. ¿Es un qué? Un ídolo. ¿Cuál es tu ídolo, Marcos? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tus hermanos? ¿Tu yo? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu moto? Mi. ¿Saben que muchos, aún hermanos, en sus casas tienen todo etiquetado? El refri yo lo compré, es mío. La sala yo la compré, es mía. El estéreo yo lo compré, es mío. El carro es mío, yo lo compré. ¿Tienen todo qué? Etiquetado. He visto matrimonios que se han deshecho creyentes y de gente que servía a Dios por tener todo etiquetado en sus casas. ¿Por qué? Porque aún conociendo al Señor tienen terafines. Y un terafín es un ídolo personal. Los ídolos no son necesariamente objetos de bronce, de metal, de yeso. No son necesariamente monitos, changuitos ahí o dibujitos colgados en la pared. No. Un terafín es algo que para ti es más importante que Dios.
serafín es algo o es alguien que para ti tú dejas a Dios por atender lo que no es de Dios. Aquí vamos a formar, o el Señor quiere formarte, discípulos. Y si esto no te gusta, Vete. bueno, no lo diré así, pero para los que ven la transmisión, ¿qué? ¿Cómo decía el personaje ese? Córtale y chao. Eugenio Derbez. Cambia de página, nada más, mira, ahí está, tócale con el celular, al celular y cambia de página. Porque hoy la generación de hijos de Dios son como vasitos frágiles, son vasitos de vidrio, de cristal, que con cualquier cosita se quiebran, se ofenden, se enojan los nenes, se enojan las nenitas del Señor. Es que Dios no habla así. ¿Quieren que les enseñe cómo habla Dios? Yo estoy hablando la palabra de Dios y Dios está haciendo suavecito todavía. Pero precisamente la ignorancia, el no leer la Escritura, el no escudriñar la Escritura, la palabra de Dios, provoca que la gente piensa que Dios no habla así. No dice que Dios al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Porque si se les deja sin disciplina, entonces no son hijos. ¿Qué son? Bastardos. Y el bastardo no hereda con el hijo. El bastardo no hereda con el hijo. Así que ya lo sabes, un terafín es un ídolo, o es algo o alguien que para ti es más importante que Dios. Y búscale el pretexto que quieras, porque desgraciadamente eso hacemos, ¿verdad? Siempre estamos buscando excusas, pretextos, justificaciones para no hacer lo que Dios ya nos dijo que tenemos que hacer. Es que estoy orando a Dios, hermano, para que Dios me confirme. Estoy orando a Dios para que Dios me hable. Estoy orando a Dios para que Dios me revele. ¿Qué más revelación, qué más confirmación, qué más inspiración que lo que Dios ya te ha dicho antes y que tú no has querido hacer? Dejar tus terafines. Un día, una mujer atribulada porque para ir a reunirse era una fiesta, pero una fiesta terrible con su marido, porque el hombre no quería nada con Dios y le hacía unos pleitazos que para ir a la reunión era un pleito y cuando regresaba ya la estaba esperando casi con el garrote el hombre. La mujer desesperada buscó consejo y le dije: hermana, te daré unas pequeñas reglas básicas para que sepas cómo tratar esta situación. Le hablé acerca de la oración, que tenía que estar en oración para que Dios tratara con su esposo. Y le dije: antes de salir de tu casa, deja tu casita arreglada. Porque muchas hermanas se van a la reunión y ahí dejan su casa como un campo de batalla. Prepárale su desayuno, su comida a tu esposo, etc. Ya se imaginarán lo que le dije. Deja todo limpio, esfuérzate. Servir a Dios cuesta. Y cuando ya esté todo listo, cuando ya
tu esposo no tenga pretexto para echarte pleito, déjalo y vente a la reunión. Ese fue mi más grande error. Déjalo y ven a la reunión. Ustedes entienden la frase, ¿no? ¿Qué es déjalo y ven a la reunión? No, o sea, para una persona, una mujer sensata, ¿qué es déjalo y ven a la reunión? Vente a la reunión. ¿Qué es? No le hagas caso. ¿Me estoy explicando? Deja ahí a tu esposo en tu casa. ¿Sabes qué? Ya te arreglé todo, ya no tienes pretexto, ya no tienes motivo para hacerme pleito, porque me voy a la reunión. No me tardo, 2 horas estoy de regreso. Voy a la reunión con los hermanos. Si ahí está la comida, te dejé tu ropa, te lavada, planchada, bla, 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 lo que hace la mujer. Pero eso fue mi error. Se fue de la iglesia. Años después la encontré. Y digo, años después la encontré. Y empezamos a platicar. Le dije, ¿por qué se fue de la iglesia? Y todavía me lo pregunta. Y que me empieza a echar un pleitazo. No, hombre, me dijo hasta lo que no. ¿Quién es usted para decirme que deja a mi esposo? Es mi esposo. Yo le pedí un... A ver, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, mujer? Resulta que la mujer lo que quería era un pretexto para ya no ir a la reunión. Y el hermano Antelmo le dio el pretexto. Deja a tu esposo. El hermano Antelmo dice que debo abandonar, desechar a mi esposo. El hermano Antelmo lo que le dijo, deja tu casa en orden y vete a la reunión, deja a tu esposo allí. Porque nunca irás a la reunión si estás pensando que le darás gusto a tu esposo, porque él no tiene temor de Dios. Y las personas que no tienen temor de Dios están buscando y luchando, oye bien, luchando la buena carrera de la fe. La buena batalla de la fe, por impedir que le sirvas a Dios. Y hablo de esposos, pueden ser los hijos, pueden ser los papás. Y tú, por darle gusto al humano, le estás faltando al Señor. ¿Se dan cuenta? La mujer totalmente cerrada. Traté de explicarle, pero no. Al final, ella estaba con su idea de que el hermano Antelmo le aconsejó abandonar a su esposo. Mira, le dije, la verdad es que lo único que querías era un pretexto para alejarte de Dios. Eso es todo. A mí no me vengas con tus cosas, le dije. Porque bien que me entendiste, no eres una jovenzuela, le dije. Ya eres una mujer adulta. Y sabes muy bien lo que estás haciendo. Hay gente, hombres o mujeres, que saben muy bien lo que están haciendo. Lo saben. Y lo hacen, dice el Señor, lo hacen con dolo. Y por si no sabes lo que significa dolo, en leyes, dolo significa que haces algo con conciencia y con intención. ¿Cómo? En ese caso es mala intención, el dolo. Bien que sabes lo que estás haciendo, sabes por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Mira, no le busques, le dije. La verdad es que tú preferiste a tu esposo, punto. Hace poco su hija, hermano, ¿puede ir a visitar a mi mamá? Hermano, mi padre murió, ¿sí? Hace años murió. ¿Algún día cambió? Le dije, no, hermano. Entonces, pero tu mamá prefirió, ¿no? Tu mamá eligió.
Y no es que yo traiga algo contra ella, no. Simple y sencillamente a mí Dios no me ha dicho ve. Porque es una persona que cerrada, que no está dispuesta a luchar por lo que realmente vale. Hoy la gente lucha por sus herejías, lucha por lo propio y no están dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Por eso el Señor dijo: el que venga en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Niega tus apetitos, niega tu pereza, niega decimos tú. Pero no, porque al final lo que tienes, lo que eres, viene de Dios. Dios te da el sustento, Dios te da el vestido, el calzado, Dios te da la vida. Tu corazón late porque Dios lo hace latir. Cada célula de tu cuerpo late porque Él la hace vivir. ¿Y tú qué le das? Hace rato que estábamos adorando al Señor, me acordé de una palabra. La alabanza es algo que nosotros le damos a Dios. La enseñanza es lo que Él nos da a nosotros. Pero al final de cuentas, todas las cosas Él nos las da. Porque, ¿cómo podríamos adorarle si Él no pusiera en nosotros? Si Él no produciera, ¿qué? En nosotros, el querer como el hacer. ¿Por qué vienes, hermano Maximina? Porque Dios produjo en ti el querer. Ay, es que no tengo tiempo, no por eso. ¿Por qué vienes, hermano Laura? Porque el hermano Antego, el hermano Leo, el hermano Casán, ¿le caemos bien? Pequeño hermano dice. Si somos, si vivimos, si nos movemos, es por Él. Amén, gloria a Dios. Es por Él. Si el hermano me lastimó con una palabra, Señor, ¿qué debo hacer? Perdóname. Pedirle a Dios como hacían muchos. Señor, quita ese hombre, no es de Dios. Elimínalo. Es que, mire, un día Dios nos dijo: por eso los he hecho pasar por tantas cosas, para que aprendan a valorar y a entender a los demás. Así. Todo tiene un propósito. Hasta que te lastimen, tiene un propósito. Hasta que te pateen, que te escupan. Saben que cuando el Señor amado, y siempre esta palabra me llega, el amado Jesús. Cierra tus ojos y dile: mi amado Jesús. Mi amado Jesús. Díselo con convicción. Mi amado Jesús. No, su fuerza está en ti. Entonces, mi amado Jesús. saben que cuando Él iba camino al Calvario, Él iba disfrutando cada golpe. No me lo crean si no quieren. Él iba disfrutándolo. Y no estoy hablando de masoquismo, Él disfrutaba lo que estaba haciendo el Padre en Él y con Él. Él lo disfrutaba y se gozaba con los golpes, con los escupitazos, con los varazos, con los golpes de la caña, con los latigazos, con los insultos. Pero no es un gozo como el que nosotros sentimos por las cosas buenas. Ese gozo viene de Dios. ¿Y saben por qué? Porque sabemos que lo que estamos viviendo, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el amado sabía que lo que él estaba sufriendo tenía un propósito. ¿Sabe que las heridas que más duelen son las que nos causan aquellos a quienes más amamos? Son las heridas que más duelen, las que nos causan aquellos a quienes más amamos y a quienes menos tenemos intención de hacer un lado para seguir al Señor. ¿Han visto los vehículos que usan en los lugares donde cae mucha nieve? ¿Cómo quitan la nieve? Llevan una especie como de cono enfrente, de punta así, que conforme el vehículo avanza, ¿va qué? Abriendo. Va abriendo, haciendo a un lado el hielo. A veces nosotros tenemos que hacer eso. ¿Sabes qué? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no me detendré ni por ti. Dios me puso eso. Elige. Y un día lo tuve que decir. ¿Sabes qué? Sin Cristo me iba mal. Con Cristo me fue peor. Y por ti, entre otras razones, dejé al Señor. Volví al Señor porque Él me regresó. Y me fue. Me alejé de Dios y me fue terrible. Volví al Señor y me fue peor. Le dije, bueno, pues que sea con provecho. Yo ya decidí. Elige. ¿Sabe qué me dijeron? Pues ahí quédate con tu Dios. Ahí quédate, ¿qué? Con tu Dios. Porque personas como nosotros somos demasiado fanáticas, religiosas. Pero la verdad, seamos francos, Hassan, les gusta el mundo. Eso es todo. Quieren vivir en el mundo, punto. ¿Para qué? Decía mi padre terrenal, ¿para qué tanto brinco? ¿Qué? Estando el suelo tan parejo. Sí, este pisito lo acabamos de hacer, miren. Ya caminamos seguritos, sin tierrita. Hoy inauguramos el altar, porque esto es un altar. Gloria a Dios. No necesitamos estar pisando piedras. Sí me estoy explicando, es una figura. Y no es un lujo. Pero hay refranes, hay dichos, bien dichos en provincia. Dice, ¿para qué tanto brinco y sombrerazo? Así dicen. ¿Para qué tanto brinco y sombrerazo estando el suelo tan parejo? ¿Para qué le hacemos al cuento? ¿A quién queremos engañar? A Dios no lo engañamos. También hay otro que dice, pan, pan, al vino, vino. ¿Cómo? Así dice, al pan, pan, al vino, vino. Ah, sí, al pan, pan, al vino, vino. Aquí podríamos aplicarlo como figura. Pero lo que es de la carne, carne es. Quien anda en la carne, le gustan las cosas de la carne. Adulterio, fornicación, robo, mentira, andar en la jarra. Un día me dijeron, tú viviste, yo no. Ya cuando me dijo eso, oye, pues, ya sé para dónde va. Y sí, hay gente que quiere vivir. Hay gente que quiere conocer el mundo. Sí, quieren conocer el mundo. Pero no quieren pagar el precio. Pero no quieren pagar el precio. Un día un joven se me acercó y me dijo, así pensaban muchos jóvenes, Karina.
hermano, cuando escuchan el testimonio de alguien que es testimonio fuerte, hermano, es que yo no tengo un testimonio así de grande como el de usted. Bueno, no lo dijeron por mí, sino por un predicador que llegó a dar su testimonio. Muy fuerte el testimonio. Dice, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero irme al mundo. Batirme, hacer y deshacer. Hacer y deshacer, para que después, cuando Dios me llame, yo tenga un testimonio de poder, hermano. Digo, ya uno nada más se rasca la cabeza y así los tiene engañados el diablo a muchos jóvenes, porque piensan que viviendo en el mundo tendrán un testimonio de poder. Les puedo platicar testimonios de gente que conocí, que ahora han muerto por irse al mundo a buscar un testimonio. ¿En serio? Y miren, cuando andas en la carnota, eres de la carne. Aunque estés en la iglesia, si tú andas en la carne, eres una persona carnal. Punto. Ya. Que vengas a alabar a Dios y a aplaudir, a gritar y a danzar un rato, eso no te hace espiritual. ¿Sí me explico? Por eso el Señor dijo, mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. El Espíritu y en verdad. ¿Se enojaron por la palabra, no, verdad? No. Queremos más. Bueno, no se terminó. Uno como predicador, se nos va el tiempo, a nosotros se nos va el tiempo, en serio. Y cuando personas como ustedes están ajenos al reloj, ¿sí me explico? Es decir, están dispuestos, disponibles, y hambrientos. hambrientos, sedientos. ¿Quiénes de ustedes están hambrientos y sedientos? ¿Se dan cuenta? El tiempo se nos va a Como agua. sí. Cuando en mis inicios yo me sentaba y estaba así. Devoraba lo que el predicador decía. Bueno y malo. Bueno y malo. Con el tiempo Dios me empezó a mover de tal manera que empecé a discernir en lo que estaba bien y lo que no. Y en base a eso, obviamente, pues muchas cosas han pasado, aquí estoy. Pero se cumple la palabra. ¿Qué dice? Examínenlo todo. No dice así exactamente, pero la idea es esa. Retengan lo bueno, ¿qué? Y desechen lo malo. En mi caso, agregar todo lo que el hermano dijo, porque para mí es malo eso. Pero cuando esto sucede, hermanos, cuando estamos con hambre y con sed de Dios, el tiempo se nos va. Había una hermana psicóloga, no sé si viva, que enseñaba allá en Atlanta, no sé si ustedes la conocieron, no sabía su nombre, pero era la única. Pero ella me enseñaba acerca de la familia, conforme a la Escritura, pero enseñaba cosas que de plano pues no, nada que ver con la Escritura. Igual ella tenía un problema con los hombres. Su esposo la dejó y por eso ella llegó a los pies del Señor y obviamente ella le daba cierto enfoque. ¿Sí me explico? Le daba cierto enfoque y yo notaba cosas pero no entendía, pero al final de cuentas con el tiempo me di cuenta de cosas que, sin embargo, atesoré muchas cosas que ella enseñó, muchas, y hasta la fecha para mí siguen siendo bases en la enseñanza. Entonces, examínenlo todo. ¿Okay? Exacto. Retengan lo bueno, desechen lo malo. Pero sobre todo,
discernimiento. ¿Estamos de acuerdo? Dicen, no, pues aunque no esté de acuerdo, ¿no? Pues sí, tenemos que Pero hacerlo. ¿estamos de acuerdo? Sí. Discernir. Yo nunca les he dicho el Evangelio según San Anselmo, ¿sí, Casado? Siempre la palabra de Dios es la base principal. Nos guste o no nos guste, ahí está la escritura. Ah, sí. ¿Sí? Y en la medida en que yo sea humilde y manso, como Él es humilde y manso, en esa medida Dios hará sus obras en mí. Recuerden eso. Está en la escritura. Tú has hecho todas nuestras obras con nosotros. Y nuestras obras son sus obras. ¿Sí? Hermana Yola, ¿nos diriges en oración para despedir la reunión? Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, el que me la sepa, porque fuera de ti, Señor, no lo hacemos ni la vida, Señor, ni la entendimiento, Padre. Pero en tu gran misericordia, Señor, lo que tú nos amas, Padre, nos das, Señor, el conocimiento de tu palabra, Señor, nos das la vida, Señor, nos das la sangre, Señor, porque fuera de ti, Señor, no hay nada. Gracias, Señor, te suplicamos que mores, Señor, en cada uno de los familiares, Señor, de los que estamos aquí, que tú les hables, Señor, que ellos vean tu misericordia, Señor, como nos las muestras a nosotros, Señor, y que te busquen a ti, Señor, porque fuera de ti no hay nada. Por Cristo Jesús, Señor, te agradecemos el escuchar, Señor, tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante, Señor, que una espada. En el nombre de Dios Jesucristo te damos muchas gracias. Te damos la honra, Señor, y la gloria. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque sí lo saben, ¿verdad? Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Gobierne sus vidas y todo lo que usted representa. Y recuerden, siempre se lo recordaré, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que testifican de Él. Las Escrituras son el manual del fabricante. El manual del fabricante. Paz.